gusto saber que pues se tomaron su tiempo. Yo sé que la mayoría trabaja o tiene otras actividades, y el dejar un momento sus actividades para tomarse el tiempo de la carrera, sobre todo porque este tiempo que están invirtiendo les va a servir mucho para el proyecto de investigación, que es un requisito para su titulación. Entonces, de ahí la importancia dirigir su anteproyecto a ese proyecto de investigación que pues muchas veces en una experiencia anterior de otra licenciatura o de la prepa pues no lo hicimos, y este es el momento de aprender cómo hacerlo. Y pues qué mejor con la maestra Raquel Ramos, que tiene una amplia experiencia en estudios es socióloga y antropóloga. Entonces ella ha realizado investigación cualitativa y nos puede ayudar a nosotros a encontrar el camino de nuestra investigación. Pues sin más preámbulos, le presento a la maestra Raquel Ramos Rangel. Es socióloga, como les mencionaba, egresada de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió una maestría en Antropología Social en CIESAS, que es el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social. Y pues sus líneas de investigación son tanto en proyectos gubernamentales como del ámbito académico. Es temas de estudio, migración internacional, transnacionalismo, festividades, música y antropología de las emociones. También realizó otros trabajos en el campo en diversas comunidades de aquí de nuestro estado, y ha colaborado con el Consejo de la Cultura del Estado de Nuevo León. Me estaba platicando ella y algunos proyectos que también trae, el CONARTE y otro en la misma escuela donde estudió la maestría, sobre la niñez y adolescencia y la violencia crónica que padecen los niños y los adolescentes. Pues sin más preámbulo, bienvenida. Gracias, maestra Raquel, un aplauso. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Les agradezco que hayan venido temprano, puntuales, y pues ya como lo mencionó la doctora Perla, pues voy a dar este taller que consta de 4 sesiones, 4 lunes. Entonces, pues el objetivo de este taller es, digamos que, mostrarles las bases de lo que es la investigación cualitativa, de forma muy resumida, ¿no? Porque pues si nos vamos de manera muy profunda al tema de lo que es la investigación cualitativa, las técnicas, los procedimientos, pues realmente nos llevaría incluso hasta un semestre, ¿no? Para poder ubicar muy bien, ¿no?, lo que consta en la investigación. Sin embargo, bueno, en este taller lo que se espera es que ustedes tengan al menos, bueno, una idea de lo que es la investigación cualitativa, cómo se lleva a cabo, cuáles son estas técnicas que ustedes pueden implementar ya cuando sea el tiempo de hacer, pues digamos, su proyecto de investigación, que es, bueno, lo que ya comentaba la doctora para su titulación, ¿no? Entonces, pues espero que esto les ayude. Sí, también, bueno, me gustaría aclarar que la experiencia que tengo yo a partir de la investigación cualitativa es pues desde la sociología y la antropología, ¿no?, que es una carrera diferente a la que ustedes están estudiando. Sin embargo, bueno, estas carreras pues sí nos exigen mucho lo que es el dominio de la técnica, sobre todo la antropología, ¿no?, que digamos es la pionera en lo que fue el trabajo de campo. Sí, el trabajo de campo va a ser como fundamental en la técnica cualitativa, ¿sí? Entonces, quizá la experiencia que yo tengo y que les voy a compartir, pues sí sea muy, muy profunda, ¿no?, en el sentido de que, bueno, en antropología, pues sí tenemos que estar en la comunidad viviendo, haciendo, digamos que cierto tiempo, ¿no?, una vida ahí con la comunidad, ¿no? Pero bueno, ese es trabajo muy, muy de la antropología, ¿no? Entonces aquí lo que quizá a ustedes les serviría es, bueno, cómo acercarse a la comunidad, cómo trabajar pues con las personas, ¿no?
la parte de la ética profesional que debemos tener, independientemente de la carrera que estemos estudiando, ¿no? Y si quieres, este es, digamos que un cronograma de lo que vamos a ver en el taller. En esta de técnicas cualitativas nos vamos a apoyar en 3 sesiones, y la última sesión va a ser un poco más práctica, ¿no? Con la elaboración más bien de los proyectos, ¿no? que ustedes van a trabajar. El proyecto de Jóvenes Conciliando el Futuro. Ajá, sí, entonces, bueno, la idea de esa última sesión es, digamos, pues mostrarles cómo se elabora un proyecto, ¿sí? Y bueno, ir viendo como que los pasos, ¿no? Cómo elaborarlo, lo que tenemos que tener en cuenta, etcétera, ¿no? Pero en la parte de las técnicas de la investigación cualitativa, pues vamos a ver primero, bueno, la importancia y la diferencia de estas técnicas, tanto cuantitativa como cualitativa, los procedimientos de la investigación, y vamos a empezar el día de hoy con 2 técnicas, que es el diario de campo y la observación, ¿sí? Para la segunda sesión vamos a ver, digamos, más profundo el tema de las entrevistas y cómo estas son clasificadas, ¿no? Y por último, la sesión 3, la codificación de información. Aquí también quise abrir, digamos, que este tema porque pues es muy importante sobre la reflexión de métodos de investigación en contextos de violencia, ¿sí? Sobre todo porque, bueno, si la mayoría va a ser un proyecto de investigación en comunidad, sabemos que en sí el Estado, pues, ahorita representa un foco rojo, ¿no? En la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces, creo que es un tema que debe de ser discutido, y pues también que parta una reflexión, ¿no? Sobre cómo vamos a hacer nosotros para hacer investigación en este tipo de contextos, ¿sí? Y por último, bueno, retroalimentaciones y reflexiones acerca del taller, ¿no? Aquí ya, digo, en todas las sesiones vamos a aclarar dudas, ¿no? Si tienen alguna duda o alguna parte que no se haya entendido bien, pueden tener la confianza de decirlo, ¿sí? Pero bueno, ya al final también a mí me gustaría saber el aporte, ¿no? Que tuvo el taller para ustedes, cómo lo implementarían ya en la parte de su proyecto de investigación, y pues cualquier opinión, ¿sí? Entonces, básicamente este es lo que vamos a trabajar, ¿sí? También yo quedé en enviarle a Jorge el material de lecturas. No sé ahí cómo se subiría a Dropbox o alguna plataforma, para que ustedes pues también puedan tener, digamos, que la información ya a partir de las lecturas que yo utilicé. Igual pues la presentación también pueden tenerla, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con, ahora sí, la parte de lo que es la investigación cualitativa, ¿no? Bueno, aquí se presenta, digamos que un mapa conceptual sobre los diferentes enfoques que tiene la investigación. Sí, hay, digamos que 2 enfoques importantes, ¿no? Es la parte de la metodología cuantitativa y cualitativa, ¿sí? Vamos a hablar muy brevemente de lo que es la parte cuantitativa para, digamos, que enfocarnos en lo cualitativo, ¿no? De pronto surge como una discusión sobre qué metodología es mejor, ¿no? En proyectos, ¿sí? Algunas personas dicen que lo cuantitativo es más válido porque se maneja a partir de, como su nombre lo dice, lo cuantificable, ¿no? Es decir, aquello que se puede medir, ¿sí? Y pues gracias a las estadísticas, al muestreo con base en números, es como, digamos, se defiende, ¿no? En la validez o la objetividad que tiene este método, ¿sí? Sin embargo, pues también digamos que tiene los puntos débiles, ¿no? Es decir, ahorita vamos también a profundizarlo más, pero digamos que parte de un método también como muy reduccionista, ¿no? Es decir, tenemos datos duros, hipótesis que deben de ser demostradas, y al final de cuentas nos vamos a enfocar, digamos, que en un análisis muy específico, ¿no? Algo que tenga que ser medido, ¿sí? Para la parte cualitativa, pues digamos que es
la parte contraria, ¿no? Es una metodología muy flexible, exactamente, esa es la palabra, flexible, ¿sí? Entonces, en la parte cualitativa, y es, digamos, que esta metodología que el grupo de antropólogos, sobre todo, defiende mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque se desenvuelve de una manera, como ya lo dijimos, muy flexible, y tenemos también esta parte de que puedan surgir mucha más información y que la podamos también estudiar, ¿sí? En un entorno natural, ¿sí? Ahorita vamos a hablar sobre qué es un entorno natural, ¿no? Entonces, digamos que también el proceso es un proceso como de diálogo entre la teoría y la experiencia que nosotros vamos a obtener en campo, ¿sí? En el método cuantitativo, por ejemplo, generalmente se lleva la teoría al campo, ¿sí? Pero aquí pasa un problema. ¿Qué pasa cuando el campo o la experiencia o lo empírico no nos da o no coincide con la teoría que nosotros ya hemos trabajado, ¿sí? Ahí prácticamente lo cuantitativo tenemos que poner, digamos, que la pieza del rompecabezas a fuerza, ¿sí? A fuerzas tiene que, digamos, que aplicarse en la teoría, ¿sí? En lo cualitativo no. En lo cualitativo, digamos, que tenemos las piezas del rompecabezas, que podemos armar una imagen abstracta y sigue siendo objetiva la investigación, ¿sí? Es muy flexible, ¿ok? Puede que la teoría no coincida con la realidad, y tenemos nosotros la flexibilidad de ahora sí adaptar una realidad a las teorías sociales que tenemos, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a hablar siempre de la parte social. Un ejemplo, en el INEGI, ¿no? ¿Qué tanta información el INEGI nos brinda cuantificada? ¿Sí? Es decir, a partir de estadísticas, gráficas, de números, ¿sí? Entonces, una investigación que combina ambos enfoques, pues lo podemos utilizar de esta manera, ¿no? Si nosotros vamos a hacer un apartado donde explicamos el contexto poblacional, pues nos podemos basar en una metodología cuantitativa, ¿sí? Al momento ya de ir al trabajo de campo, podemos abordar una metodología cualitativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a basar esa información en diarios de campo, en entrevistas, historias de vida, observación sobre todo, y pues vamos a tener, digamos, que una información muy completa, ¿sí? Idealmente, bueno, es que se utilicen ambos enfoques, pero no pasa nada si también nos casamos con uno solo, ¿no? En lo cualitativo, en este caso, bueno, ahorita vamos a enfocarnos en la parte cualitativa nada más, ¿sí? Bueno, entonces, el método cualitativo, bueno, ya dijimos que hay esta discusión, ¿no? Que, digamos, a uno tiene un fin de decir qué es mejor, si lo cualitativo o lo cuantitativo, ¿sí? Al menos acá tanto en sociología como en antropología sí se tiene esta discusión de que la sociología se va mucho a la parte cuantitativa y la antropología es casi 100% cualitativa, ¿no? Entonces, pues hay esta visión de que, bueno, qué metodología nos va a dar una información más completa, ¿no? Tenemos que pensar en que, bueno, ambas nos van a dar información, ¿sí? De manera diferente, pero no deja de ser inválida alguna por ninguna circunstancia, ¿sí? Y bueno, ya como lo mencioné, pues la antropología, digamos que es como la pionera, ¿no? De una de las técnicas más importantes de la metodología cualitativa, que es el trabajo de campo, ¿sí? ¿Alguien puede decirme qué es el trabajo de campo? Que tengan una idea o qué se imaginan al decir trabajo de campo. Ir al lugar. Ajá. De los hechos. De lo que estamos estudiando. Exactamente, ¿sí? El trabajo de campo, bueno, implica también, obviamente, bueno, ir al lugar, hacer observación, hacer entrevistas, documentarnos también, por ejemplo, en los archivos de las comunidades que vayamos a ir o de una escuela. El trabajo de campo puede hacerse en múltiples espacios, ¿no? Puede hacerse en instituciones, en comunidades, puede también entrar en ámbitos tanto públicos como privados, ¿sí? Entonces, digamos que en antropología
se comenzó el trabajo de campo en comunidades, como se mencionaban, los aborígenes, ¿no? Comunidades muy, muy aisladas que no habían sido estudiadas por absolutamente nadie. Entonces, los antropólogos empezaron a usar esta técnica de ir a estas comunidades y quedarse ciertos meses a vivir con, digamos, la población, ¿no? Interactuar con la comunidad, digamos, saber cuáles eran los usos, las costumbres que ellos tenían, las formas de vida, y prácticamente fue como la base para hacer antropología, ¿no? Y bueno, eso implicó también que se enfocara mucho el antropólogo, el investigador, en la observación participante, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la observación participante quiere decir, como ya lo mencionaron, estar ahí, ¿sí? O sea, observar desde adentro, ¿ok? Y lo participante, pues, quiere decir incluso también que, como su nombre lo dice, se participa en la comunidad, ¿sí? Optando un papel, ¿no? Que, digamos, flexibilice, ¿no?, la entrada a la comunidad, ¿ok? Ahorita, como quiera, vamos a ver ejemplos más concretos, ¿sí? Y bueno, lo que también aquí es importante, ya lo mencioné, es, bueno, no privilegiar tampoco estas metodologías, ¿no? O sea, aquí no se trata de decir cuál es mejor y cuál no, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo cualitativo, pero no quiere decir que menospreciemos la parte numérica, ¿no? O lo cuantitativo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora vamos a ver, digamos que los puntos fuertes de las técnicas o los criterios que tiene que tener una metodología cualitativa, ¿sí? En esta parte, bueno, en las técnicas cuantitativas es fácil llevar a cabo esta metodología porque se puede hacer casi desde un escritorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos a la mano las estadísticas, tenemos los portales de información, por ejemplo, tenemos al INEGI, a la CONAPO, que nos da todo un banco de datos, ¿sí?, donde podemos sacar y cruzar la información, etcétera, ¿no? Se puede trabajar, digamos, que en nuestro espacio, ¿sí?, en nuestra casa, en nuestra oficina, etcétera, ¿sí? Sin embargo, en la técnica cualitativa, pues sí es como ya lo dije, ¿no? Es salirse, ¿sí? Salirse al lugar donde queremos nosotros hacer nuestro trabajo, ¿sí? Y esta parte de las técnicas es lo que van a hacer que la técnica cualitativa tenga esa credibilidad, ¿no? Y bueno, aquí se manejan estos puntos, ¿no? Un compromiso prolongado. Esto también es importante, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a hacer trabajo de campo en una comunidad por un día o 2, 3 días, ¿no? Se supone que debe de ser un compromiso prolongado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, no significa que se vayan a vivir ahí a la comunidad o que estén todo un turno de trabajo en una institución, ¿no? Pero sí que le dediquemos un tiempo, digamos, considerable, ¿no?, al trabajo de campo, ¿sí? Y bueno, eso ya depende también pues digamos, los calendarios de la escuela o cuánto tiempo les dan a ustedes para hacer trabajo de campo, pero sí es preferible que si vamos a ir a una comunidad, decir si se puede diariamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que la comunidad nos vaya conociendo, ¿sí? Vaya sabiendo que, bueno, nosotros vamos a estar ahí observando, que también vamos a brindarles una ayuda, ¿no? No vamos a llegar así como con esta etiqueta de que soy investigador y vengo a estudiarlos, ¿no? ¿Verdad? O sea, es también, digamos, ponernos en un papel solidario con la comunidad, saber qué les hace falta para nosotros por ahí involucrarnos y hacer un trabajo completo, ¿no? Y sobre todo tener acceso a la comunidad, ¿sí? Bueno, una observación persistente, sí, ahorita también vamos a ver cómo vamos a hacer una observación que realmente nos dé frutos, ¿no?, en la cuestión del conocimiento. Que se puede hacer también una triangulación metodológica, ¿sí? Como ya lo mencionamos, podemos también, digamos, combinar las metodologías, tanto lo cuantitativo, lo cualitativo, junto con la parte teórica. Bueno, también el uso de colegas interlocutores. Esto quiere decir que también nuestro trabajo de campo lo podemos compartir
con otras personas que están haciendo, no el mismo trabajo, pero sí que llevan el mismo enfoque, ¿sí? Esto es importante porque muchas de las veces trabajamos tanto en lo que es el trabajo de campo que luego nos perdemos ya en toda la información que tenemos, ¿sí? Entonces lo que se hace es apoyarnos con otros colegas, de decir, bueno, puedes leer mi trabajo y decirme cómo voy, qué me falta, ¿no? O sea, mirarlo con otros ojos, ¿no? Igual ustedes, pues, en el intercambio de estos trabajos se van a dar cuenta, ¿no? Y eso es muy permitido en la investigación cualitativa, ¿no? Bueno, el análisis de casos negativos, esto quiere decir, bueno, que nosotros no vamos a encontrar siempre lo que estamos buscando, ¿sí? O sea, nosotros vamos con una idea de trabajo, pero puede que en el campo se borre toda esa idea o todas las hipótesis que teníamos, ¿sí? Y esto también hay que estudiarlo, es válido, ¿sí? De eso se trata también lo cualitativo, de una formación, digamos, completa, de tanto las cosas que sí pudimos buscar y encontrar a partir de las ideas que teníamos, como de aquellas que resultan del mismo trabajo, ¿no? Que no teníamos previstas, pero que también son importantes, ¿sí? Esto también, la opinión de los estudiados es algo como muy valioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, dice en el proceso y al final. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener una relación pues muy cercana con la comunidad y ellos tienen que estar enterados de lo que estamos haciendo, ¿sí? Les va a ser esto en el proceso, es decir, nosotros vamos a irles diciendo, ¿sabes qué? Estoy haciendo este trabajo, voy así, incluso que los lean, ¿sí? Y al final, cuando tengamos nuestro proyecto de investigación, ya sea en tesina, en tesis, llevarlo a la comunidad y presentarlo, ¿sí? Es, digamos, como un deber o una obligación hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están escribiendo de ellos, ¿no? Entonces, ellos mismos también nos van a dar tanto la entrada como la, digamos, verificación de nuestro trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos encerramos nada más en que, bueno, yo opino como investigador, opino esto, o mi hipótesis es esto, y quizá ellos digan, no, pues lo que estás escribiendo realmente no pasa, o no nos sentimos así. Entonces, la aprobación que tienen nuestros sujetos de estudio es muy importante, ¿sí? Eso hay que tomarlo en cuenta desde que vayamos a la comunidad, ¿ok? También la descripción densa. Sí, ¿ustedes qué entienden por este concepto de descripción densa? ¿Qué se imaginan que es? Algo detallado. Algo detallado, ajá. Sí, es decir, nosotros, bueno, vamos a ir a observar y vamos a describir ahora sí que el más mínimo detalle, ¿sí? A veces también se critica esto porque se describe así como un detalle tan Exagerado. Ajá, pero que luego hace clic, ¿no? Ya cuando estamos haciendo un análisis del trabajo y dices, bueno, si esto no me hubiera fijado en este detalle, no tendría sentido, ¿sí? Y sí, fíjense, bueno, en el trabajo de campo que yo he hecho, cualquier situación, incluso de las mismas personas, ¿no? Que nos hacen también recordar quién es esa persona, qué papel juega. Por ejemplo, cuando fui a hacer trabajo de campo en el municipio de Los Ramones, la primera persona que vi tenía los ojos celestes, ¿no? Azules muy celestes. Y entonces en mi descripción yo ponía el señor de los ojos celestes, ¿no? Y él fue como alguien muy, muy importante en el trabajo de campo. ¿Que por qué? No sabía cómo se llamaba, pero lo podía ubicar, ¿sí? Entonces, en todos los detalles, ¿sí? En cómo nos habla la persona, cómo se expresa, los detalles incluso de los espacios, ¿no? Cómo se conforman los espacios que hay, por ejemplo, las casas, cómo son, qué nos dice, porque todo eso es información, ¿sí? De eso se trata, pues digamos que también esta observación participante, ¿no? Estar muy, muy atentos. Y, bueno, también esto del análisis, pues es como ir y venir, ¿no? De ir a hacer el trabajo de campo, la observación, pero también estar siempre atentos al análisis, ¿sí? O sea, no solamente es describir, sino también analizar,
¿sí? Y este análisis pues se lleva a cabo a partir de la experiencia, pero también de la teoría, de los conceptos que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Y por último, bueno, el diario de campo, ¿sí? Que esto también es, digamos que una técnica que también se utiliza mucho en la antropología, donde vamos a vaciar toda aquella información de tanto de las observaciones, de las entrevistas, de todo lo que hagamos en, digamos, desde la parte metodológica, ¿ok? Entonces, todo esto hace que, digamos, la metodología cualitativa tenga ese peso objetivo y científico, ¿sí? Y bueno, este es, digamos, que los ciclos o los procesos de la investigación cualitativa, ¿sí? Cada ciclo o proceso pues tiene tres fases, ¿no? Que es la inicial, lo intermedio y la parte final, ¿no? Primero, bueno, la formulación, que es qué es lo que voy a investigar, qué es lo que quiero investigar, ¿sí? El problema de investigación que vamos a trabajar, la exploración de la literatura, ¿sí? Es decir, qué teorías, qué conceptos me van a servir para poder yo responder, ¿no? a las preguntas de investigación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la parte complicada es delimitar nuestro objeto de estudio y nuestros sujetos de estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una idea y queremos abarcar incluso, pues, mucho, ¿no? Y queremos hacer un trabajo de todo Nuevo León, ¿sí? Y pues, en términos metodológicos no se puede, ¿no? A menos de que estemos en un proyecto de investigación de 10 años, ¿no? Que nos dé el tiempo para hacerlo de todo ese espacio, pues sí, ¿no? Pero en este caso creo que sí sería una cuestión de meses, ¿no? Su preparación de proyecto. Entonces tenemos que saber con qué personas voy a trabajar, en dónde, ¿sí? En dónde, y delimitarlo lo más que se pueda, ¿sí? Incluso en la temporalidad, ¿no? ¿Qué es lo que voy a trabajar? Y también a partir del trabajo de campo, esta delimitación se va a hacer, digamos que mucho más concreta, ¿sí? Nos va a arrojar incluso, por ejemplo, si teníamos como sujetos de estudio a ciertas personas, el trabajo de campo nos puede decir, ¿sabes qué? Estas personas que tú pensabas no son tan importantes, son estas otras, ¿no? Y es válido cambiarlo, ¿sí? Es válido cambiar tanto los sujetos de estudio como los lugares. Lo podemos hacer, por ejemplo, en una sola escuela, un buen trabajo de investigación, incluso en un grupo, o sea, entre más delimitado esté, vamos a tener un mejor análisis, ¿sí? En el diseño, bueno, aquí vamos a encontrar justo que lo que provenga de esta identificación y delimitación del tema, el mapeo, las muestras, qué variables vamos a tomar en cuenta a la hora de hacer nuestro trabajo de campo. Y bueno, también la parte de la recolección de toda la información, ¿sí? Y bueno, en la parte de la gestión ya ahora sí es darle forma a nuestro proyecto de investigación. Entonces, prácticamente digamos que estas son, si ustedes van a hacer un proyecto de investigación, tienen que pasar por todos estos procesos o ciclos, ¿no? Así se ve complicado y con los conceptos que están ahí, pues de pronto es como no vamos a hacer eso, ¿no? Pero sí se puede hacer, ¿no? Muy bien, sí. Bueno, entonces, esto también ya, como lo mencionábamos un poco, ¿no? ¿Cuál es lo distinguible de la investigación cualitativa? ¿O qué la hace, digamos, que una metodología importante, ¿no? Y significativa? Bueno, esto que ya lo mencionábamos, que tiene un carácter abierto y flexible, ¿sí? Y que el investigador, digamos, tiene la última palabra, ¿no? El investigador va a tener todas las justificantes para validar la información, ¿sí? Se va a convertir también en un crítico, ¿sí? Va a decir cuándo, incluso decir, o sea, cuándo parar, ¿no? En la investigación, ¿ok? Y bueno, va a tener también esta capacidad de, como ya lo mencioné, ¿no? Dialogar tanto de la teoría como de la experiencia en el trabajo de campo, ¿sí? Y bueno, la capacidad creativa es también un tanto la parte artística, ¿no? Que va a tener el investigador para poder narrar, ¿no? Lo que vivió en el trabajo de campo y el análisis, ¿no? Y es un ejercicio, bueno, al menos en antropología se da la libertad de ser muy creativos en cuanto a la escritura, ¿no? O sea, de hablar incluso de cosas
no sé, de las emociones que uno vive como investigador en el trabajo de campo, ¿no? Entonces es también una parte muy literaria, artística, ¿no? Y eso lo permite lo cualitativo, ¿sí? Lo cuantitativo incluso es como, ni siquiera por aquí nos pasa a hablar en términos de qué sentimos como investigadores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es válido. Bueno, el proceso dialéctico ya es lo que dijimos de la teoría y campo. También nos proporciona un campo holístico. ¿Alguien sabe o tiene idea de lo que es esta palabra, lo holístico? Todo en el todo. El todo, ajá, exactamente. Todo del todo. Sí. En cuantitativo, como ya lo dije al principio, es como enfocarnos en una muestra muy pequeña, ¿sí? Obviamente pequeña, pero muy analítica, ¿no? Muy objetiva. Para la parte cualitativa podemos tener la libertad de apreciar el todo, ¿sí? De lo que estamos estudiando. Y esto quiere decir, bueno, apreciar lo que es el contexto donde se desenvuelve nuestro trabajo de investigación, diferentes actores que participan, incluso adquirir nuevos temas o nuevos objetivos de estudio, ¿sí? La metodología cualitativa nos permite hacer esto, ¿sí? Y bueno, también nos recalca mucho que esta investigación nos deja, digamos, claro que todo hecho es un constructo social, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros también en la parte cualitativa vamos a desmenuzar esta construcción, ¿no? Para poder hacer un análisis mucho más profundo de todas las partes, ¿sí? Por eso es la parte holística, ¿no? Y también algo muy importante es que le damos la voz a quienes, digamos, aquí, bueno, los que no lo tienen. ¿Quiénes son estas voces? Bueno, pues los sujetos de estudio que estamos estudiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos que lo pasa y es, bueno, es algo erróneo, que nada más vamos a hacer el trabajo de campo, sacamos la información, pero no decimos ni siquiera de qué comunidad, quién nos lo dijo, o sea, nada más nos sirve para, digamos, demostrar nuestro análisis, ¿no? Sin embargo, aquí lo que se tiene que hacer es ser como intermediarios, ¿no? De esas personas que en su momento pues quieren expresar, ¿no? Digamos, el contexto de lo que es parte, ¿no? Un fenómeno social o una problemática. Entonces nosotros como investigadores podemos darle esa voz a partir de nuestro escrito, ¿sí? Y bueno, la actitud metodológica que viene siendo esto, ¿no? Que ya dijimos, ¿ok? Bueno, hasta ahorita, ¿dudas sobre lo que es la investigación cualitativa? ¿Por qué es importante? ¿Sí queda claro? ¿O hay alguna duda? ¿Sí? Yo nada más un pequeño comentario, que no sé si lo dijiste y se me fue, pero yo siempre he creído o fue lo que he aprendido, que la investigación cualitativa, a partir de la observación de necesidades y problemas en alguna comunidad, lo que pretende es dar solución a ellos. Sí. ¿Verdad? Sí, ese es, digamos, que lo importante, ¿sí? Muchas de las veces es complicado, sí, es muy complicado decir, bueno, mi trabajo va a cambiar en algo, ¿no? Sobre todo, y creo que aquí se puede manejar muy bien en los proyectos de intervención, ¿sí? En proyectos, por ejemplo, al menos en antropología, sí, a mí sí me ha pasado que digo, bueno, ¿y este trabajo a quién le va a ayudar, no? ¿Qué voy a aportar ya, digamos, a ellos, ¿no? A esta comunidad donde estamos estudiando? Y muchas de las veces caemos en el error de solamente aportar a la academia, ¿sí? O sea, que es decir, un trabajo que no se ha estudiado y que ya va a haber teoría y conceptos sobre ese tema, ¿sí? Pero la comunidad, ¿dónde queda, no? Entonces, sí, el objetivo principal es ese, o sea, de que si nosotros vamos a estudiar una problemática o hacer una intervención, pues es observar esos resultados en la comunidad. Claro, es súper, súper importante. Y pues para esto también es, como ya lo dijimos, ¿no? Conocer muy de cerca a la comunidad, esas necesidades, incluso, bueno,
pensar en que este trabajo pudiera ser hasta una política pública o que intervenga ya en estos programas de evaluación, ¿no? Entonces, este sí, claro que es el objetivo, ¿no? Y yo creo que de cualquier investigación, ¿no? Tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. Uh-huh. Bueno, y digamos que estas son, ahora sí, las técnicas, ¿no? Que lleva consigo la investigación cualitativa, ¿sí? Que es, bueno, el diario de campo, la observación, que puede ser simplemente observación, y la observación participante, que ya es cuando nosotros intervenimos en la comunidad, donde participamos en las actividades, etcétera, ¿sí? Las entrevistas, que también son una técnica que digamos que tenemos que tener de ley, ¿sí? Estas entrevistas pues pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, entrevistas grupales, historias de vida, entrevistas etnográficas, etcétera, ¿sí? Las charlas informales también. Y creo que estas últimas pues sí nos dan bastante información. ¿Por qué? Porque igual la otra sesión vamos a hablar más a detalle de esto, porque sabemos que también en las entrevistas formales, ¿no? Donde ya tú como investigador llevas tu grabadora y una entrevista, bueno, ya ahí se encuentra el proceso de diálogo, ¿no? Pero donde puede haber mucha información es en estas charlas informales, sí, o sea, esas pláticas casuales que vas a la comunidad, vas a la tienda y la señora te empieza a platicar y no es nada grabado, ¿no? Ni algo que haya sido planeado en sí, ¿no? Pero toda esa plática es una información que dices tú, ni diciéndole que me lo diga hubiera pasado, ¿no? Entonces hay que estar también por eso muy atentos tanto en la observación como en lo que escuchamos, ¿sí? Y bueno, las técnicas de investigación documental, ¿sí? Que aquí pues tienen buen equipo para también que les digan, ¿no? Que es lo que se busca en estas técnicas, ¿no? Es, por ejemplo, la búsqueda en los archivos históricos. Todo esto también lo podemos utilizar en nuestro proyecto de investigación, ¿sí? O sea, también no hay que casarnos con una sola, de decir, solamente voy a hacer entrevistas. Pues no, o sea, también hay que, digamos que mezclarle, ¿no? Voy a hacer, no sé, tanto observación participante como historias de vida, o voy a hacer un grupo focal, ¿sí? Voy a también a ir al archivo histórico a ver este dato, etcétera, ¿no? O sea, el chiste es combinar todas estas técnicas de investigación, ¿sí? Y bueno, también es importante hacer un cronograma de trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Para darnos cuenta, a ver, no vamos a llegar a la comunidad así nada más porque se nos antojó hacer una investigación, pues no, tenemos que planearlo con tiempo. Este es un cronograma de trabajo de mi trabajo de campo en el municipio de Los Ramones, ¿sí? Ahí, bueno, yo estuve 4 meses, pero antes de irme, pues hice, digamos que como una calendarización, ¿no? Es decir, qué iba a hacer en las primeras semanas. Primero, bueno, el objetivo general que tenía de la investigación, ¿sí? Ahora, yo me preguntaba, ¿cómo voy a poder responder a este objetivo o a las preguntas de investigación? ¿Sí? Aquí yo hice como esta tabulación a partir del objetivo general y luego los objetivos específicos, decir, bueno, ¿qué técnicas de la investigación van a evidenciar esta respuesta, ¿no? Que yo estoy buscando? ¿Sí? Entonces aquí decía, bueno, si quiero explorar el papel central que tiene la comunidad de origen como centro ritual, pues la observación participante y una entrevista semiestructurada, ¿sí? Si yo quería conocer, por ejemplo, la historia de la migración internacional en Ramones, ¿qué creen que iba a hacer? De las técnicas que ya mencioné hace ratito. ¿Cómo? Pues entrevistas, sí, hice entrevistas, pero otra... También, pero... Sí, la historia, ¿dónde encuentro, digamos que fotografías de las fiestas de la migración, de cuáles fueron los primeros migrantes? ¿Dónde lo encuentro? En el archivo, ¿sí? Entonces, dependiendo de los objetivos que yo quería alcanzar, pues era la técnica,
¿sí? Entonces ahí ustedes también se tienen que preguntar, a ver, si quiero hacer un proyecto de intervención, pues primero tengo que saber a qué público me enfrento, ¿no? Y también ese público de qué contexto es parte, ¿no? Por lo general, siempre antes de salir a campo, se busca información sobre el contexto que vamos a estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si la escuela, la comunidad está en el municipio de Juárez, lo primero que tengo que hacer es, a ver, ¿qué me dice Juárez, ¿no? Como municipio, ¿sí? ¿Qué problemáticas tiene la población? ¿Cómo se conforma pues esta población? Hombres, mujeres, niños, incluso irnos hasta la información periodística, porque créanme que es muy, muy valioso la parte de las noticias, ¿no? Todo lo que arroja el tema de lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, así nosotros nos vamos también a dar una idea, ¿no? De, bueno, me voy a enfrentar a esta realidad, a este contexto, y a partir de ahí ya utilizar, bueno, qué es lo que quiero específicamente saber, ¿sí? Y bueno, también preguntarnos a partir de estos objetivos, actores, a quién o a quiénes voy a acercarme, ¿sí? En los escenarios, en qué escenarios, ¿sí? Y pues los tiempos, ¿no? Siempre es importante reconocer, ¿no? También cuánto tiempo tenemos y qué es lo que podemos alcanzar, ¿sí? Y saberlo, cómo, ¿no? Cómo hacerlo y en qué espacios, ¿sí? Y esto, bueno, nos va a ayudar obviamente a tener organizado nuestro trabajo, ¿sí? Sobre todo, bueno, desde la parte el trabajo de campo, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y también saber cuándo cerrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasa que luego en el trabajo de campo nos emociona tanto que podemos decir, no, es que quiero hacer trabajo de campo hasta en un año, ¿sí? Y pues para los fines académicos pues no es posible, ¿no? Entonces hay que saber qué es lo que voy a abarcar y en qué tiempo, ¿sí? Por eso el cronograma de trabajo lo tienen que hacer mucho antes de salir al trabajo de campo. Y claro que esto también puede ser modificable, ¿sí? Porque a lo mejor un objetivo ya no es tan importante o ya no representa un objetivo porque el trabajo de campo me arrojó una información que ahora sí va a ser vital, ¿no? En el tema, ¿sí? Entonces todo eso se puede modificar, pero sí es pertinente tenerlo muy en claro, ¿sí? Maestra, sí. todo este cronograma son más de las expectativas que uno tiene sobre el proyecto. Sí. Y es una manera más o menos de organizar la forma de trabajo. Exactamente, pero sí. Siempre basado en lo que yo espero obtener. Sí, pero, o sea, también puede ser muy modificable, o sea, porque el campo te va a dar una información que dices tú, bueno, yo quería estudiar esto, pero al final de cuentas, pues, me llevó a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, o sea, les voy a contar la experiencia que yo tuve en el trabajo en los trabajos de campo que he hecho. Siempre me pasa esto, ¿sí? Uno va con una idea y hace sus cuadros, sus calendarios, y voy a ir con estos actores, asegurándonos de que estos actores nos van a abrir la puerta, así de fácil, sí, te voy a dar la entrevista, y no. Entonces, el objetivo de mi investigación en un principio era estudiar el contexto de migración internacional, por lo tanto, sobre todo actores que eran migrantes, ¿no? Pero al llegar a la comunidad, en los meses que a mí prácticamente me correspondía ir, pues no había migrantes en la comunidad. Entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, no hay esos actores que eran los primordiales en la investigación. Y pues ahora sí que cambié, o sea, el tema, digamos, no en sus bases, pero sí en cómo lo iba a abordar, ¿no? Entonces empecé a estudiar lo que había en la comunidad, ¿sí? Que eran pues las personas locales o las personas que se quedan, que es una minoría. Y luego estaba, bueno, voy a estudiar toda la música de Ramones. Y resultó que en Ramones estaba dividido por regiones, ¿sí? Y técnicamente pues era muy difícil estar desplazándome, ¿no? de estas 3 regiones que había. Entonces dije, bueno, la voy a hacer solamente en el norte, que es donde está la comunidad migrante, pero que llega en otros meses, ¿no? Y luego, pues la música en la vida cotidiana y en las fiestas, ¿no? Es mucho.
Entonces, enfócate en las fiestas, ¿no? Entonces así se fue delimitando todo, ¿sí? Incluso salieron otros temas que luego fueron el fuerte de la investigación, por ejemplo, los paisajes sonoros. Yo no tenía ni idea o sea, bueno, sí sabía que eran los paisajes sonoros, pero no sabía que los podía incluir en la investigación. Y ya estando en el trabajo de campo, fue, digamos, que el pilar de mi investigación, y me casé con el concepto de paisajes sonoros y todo lo describí a partir de los paisajes sonoros, cuando antes no tenía ni idea de que eso iba a pasar, ¿no? Entonces, uno va con expectativas, que muchas de las veces esas expectativas se mueven y no pasa nada. Al contrario, hasta a uno le da gusto decir, ay, me dio otra información al trabajo de campo muchísimo más interesante, sí, que lo que yo ya tenía. Y pues obviamente esas expectativas se forman a partir de lo teórico, de lo que nosotros hemos leído de otros investigadores, igual de primeros acercamientos, pero hasta estar ahí y vivir por, digamos, un tiempo considerable, no vivir completamente, ¿no? Pero estar en visita constante, es cuando uno se da cuenta ahora sí qué es lo que quieres hacer en el trabajo de campo, ¿sí? Pero claro, y se modifica y no pasa nada. Al contrario, si se modifica es porque estás haciendo un buen trabajo de campo. Bueno, ahora vamos a ver la primera, que es la técnica del diario de campo, ¿sí? ¿Hacemos el corte? Sí. Sí. Bueno, ¿dudas que tengan para salir a un break pequeño? 5 minutos nada más por si gustan. Ahora vamos a ver esta técnica, que es la del diario de campo, ¿sí? Sí. Bueno, estas imágenes son diarios de campo muy antropológicos, que incluso hasta hay los dibujos de las personas, ¿no? Hay las notas, y son muy de los inicios, ¿no? Ahorita el diario de campo pues se puede hacer en la computadora y no pasa nada, ¿sí? Y no precisamente con dibujitos, ¿no? Pero bueno, el diario de campo nos va a servir bastante en las técnicas de investigación cualitativa, porque lo podemos usar tanto en la observación como en las entrevistas, ¿sí? Siempre hay que acompañar estas dos técnicas con un diario de campo, ¿sí? Si quieres ¿Qué es un diario de campo? ¿Para qué sirve el diario de campo? Sirve para proyectar reacciones de la persona que investiga durante el ejercicio de su actividad, también para entender mejor la investigación, incluso para analizar la realidad social, ¿sí? Simplemente también es un ejercicio pues de memoria, ¿sí? Nosotros vamos a la comunidad, hacemos observación participante, las charlas informales, y toda esa información tiene que ser vaciada en el diario de campo, ¿sí? El diario de campo pues obviamente tiene que ser un ejercicio casi inmediato, ¿sí? O sea, en cuestiones muy técnicas pues es después de ir a la comunidad, llegar a casa y vaciar toda la información, ¿sí? Porque la tenemos muy, muy fresca. Si nos esperamos 2-3 días, créanme que ya no les va a salir igual lo que van a escribir, ¿sí? O sea, lo ideal es de que en ese momento nosotros podamos ahora sí que descargar toda esa información, ¿sí? Y ponerla en papel, ¿ok? Bueno, aquí yo traje lo que fue mis diarios de campo allá en Ramones, ¿sí? Fueron todos estos, porque todos los días escribía, ¿sí? Para mí era así como salir a la tienda y llegar a la casa y escribir todo lo que yo había observado, cómo me atendieron en la tienda, la señora que me dijo, yo que le pregunté, etcétera, ¿sí? Entonces yo tenía, digamos que así como en una plantilla de Word, ¿sí? Ponía así como la fecha y empezaba a escribir, ¿sí? Ahí dependía, hay días que solamente escribía 5 páginas porque pues no había salido o simplemente me quedé a trabajar en otras cosas, ¿no? Pero cuando era un día importante en la comunidad, pues ya eran como hasta 40 páginas. Por ejemplo, en las fiestas sí estaba muy pesado, porque las fiestas de ahí empezaban a las 6 de la mañana y terminaban a las 12 de la noche. Entonces,
yo me preparaba así días antes para ahora sí que aguantar toda la jornada y pues empezar a escribir, ¿no? Siempre también llevaba, nosotros no podemos llevar una libretota y a campo, voy a estar ahí anotando todo, ¿no? Pero sí, lo ideal es tener como una libretita bien chiquitita y hacer anotaciones cuando se pueda, ¿sí? Porque de pronto también incomoda a las personas que estén platicando contigo y espérame tantito, déjame anoto esto, eso se ve mal, ¿no? Entonces ahí sí que hay que ejercitar nuestra memoria y créanme, cuando les dicen algo bien importante y que a nosotros nos interesa, se nos queda así tal cual y podemos poner la cita así con las palabras exactas que nos dijo el informante, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo a veces de que me daba una escapadita, voy a comprar una coca, voy al baño y ahí no voy a anotar esto para luego en el diario de campo que no se me olvide, ¿no? O sea, con palabras claves, con dibujos, incluso también pueden traer como una grabadora de voz y hacer ahora sí que notas de voz, ¿no? Para que no se nos olvide toda la información, ¿sí? Pero como les digo, sí es importante que vaciemos toda esa información en el momento, ¿sí? O sea, una vez finalizar nuestra jornada de trabajo de campo, sentarnos, escribir y después de toda esa escritura que va a ser muy muy descriptiva, hacer un análisis, ¿no? A partir de ahí vamos a decir, bueno, este hecho me va a servir para analizar tal cosa o para digamos que complementarlo con tal teoría o con tal concepto, ¿sí? Entonces nos va a servir bastante, ¿no? Bueno, del diario de campo. Bueno, sí, también en el diario de campo, antes de ir a la observación, en el diario de campo es importante que también cuando hagamos entrevistas hagamos, digamos que un escrito previo, ¿sí? Este escrito, ¿qué comprende? Bueno, aparte de transcribir la información de la entrevista, tenemos que nosotros escribir, ¿sí? O proyectar cuál es el contexto de la entrevista, ¿sí? Por ejemplo, empezar desde que se acuerda de la cita con el informante, ¿sí? De decir, bueno, para conseguir esta cita o esta entrevista, me tuve que contactar con tal persona, me dijo que esta persona me iba a dar la información, el tal día, e incluso hasta escribir sobre el trayecto hacia el lugar, ¿no? No sé, nos fuimos en autobús, vimos las calles tal, todo ese contexto, describir también el lugar donde se está entrevistando la persona, porque el lugar nos puede decir mucho, ¿sí? Por ejemplo, una persona entrevistada quizá no se sienta con la confianza suficiente de hablar si se encuentra en su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pueden escuchar o están pues los otros familiares y entonces ahí nosotros vamos a decir, bueno, al tratarse de un espacio como el de su casa, pues el informante no nos dio nada de información, ¿sí? Y eso nos va a servir para justificar porque pues fue una entrevista fallida, ¿no? ¿Por qué? Por el lugar, ¿sí? Entonces todos esos detalles, incluso cómo anda vestido, cómo se expresa, ¿no? Si hace silencios, también los silencios son muy importantes en las entrevistas porque digo, el silencio también puede decirnos bastante información. Por ejemplo, una doctora que trabaja en un proyecto de investigación ahí en Ciesas nos platicaba sobre, ella está trabajando sobre niñez y violencia, ¿sí? Entonces pues ha hecho entrevistas a familiares que han sufrido pues desapariciones, homicidios, todo esto, ¿no? A consecuencia del narcotráfico. Entonces nos contaba que fue a entrevistar a una niña, bueno, adolescente, y le platicaba a ella cómo fue el día en que su papá ya no regresó a casa porque está desaparecido, ¿no? Y la niña le contaba a ella en la entrevista que el papá quedó de ese día llevarle a la niña una bicicleta para enseñarle a andar en bicicleta, ¿sí? Y entonces, bueno, la doctora nos dice, a mí lo que me impactó es que la niña traía una blusa de una bicicleta con unos globos que se iban al cielo. Entonces para ella fue como, claro, o sea, ella sabía ese día que la iban a entrevistar, ¿no?
quizá esa blusa tenía un significado para ella y fue, digamos que se puede decir como una afirmación, ¿no?, a lo que ella pues estaba analizando, trabajando con esta niña, ¿no? O sea, en el análisis de la entrevista, ¿sí? Entonces, esos detalles pues te pueden decir bastante, ¿no? O sea, cómo también, no sé, qué palabras utiliza. Ahora sí que nosotros tenemos la tarea de codificar toda esta información, ¿no? ¿Qué es lo que nos trata de decir el informante? Y para eso hay que estar tanto atentos a lo que nos dice, pero también atentos a aquello que lo rodea, ¿no? Y estos detalles que, como decimos, al parecer parecen insignificantes, pero al final de cuentas nos pueden decir bastante, ¿no? Y todos estos detalles pues van justamente en este diario de campo, ¿sí? Ahora, en la observación participante, bueno, esto ya también lo dijimos un poco, que es, bueno, estar ahí, ¿sí? Esa fotografía es de un antropólogo, que es Malinowski, que fue digamos que el padre de la etnografía o del trabajo de campo, ¿no? Fue el primero que se instauró en una comunidad para vivir ahí prácticamente bastante tiempo y pues hacer, digamos que un trabajo de investigación, ¿no? Él tuvo que aprender el idioma, conocer, digamos que toda la dinámica que tenía la comunidad, y pues realmente es ahora sí que la base teórica y metodológica de la antropología, ¿no? Entonces, bueno, la observación participante, ¿qué nos va a permitir? Bueno, ahora sí que captar toda esa complejidad del contexto que vamos a estudiar, ¿sí? Es muy importante también saber, ¿no?, que nosotros tenemos que tener o quitarnos más bien la idea de que vamos en un nivel superior a lo que estamos estudiando, ¿sí? Incluso hay que bajarnos un poquito ahí de nuestro estatus o no sé, y llegar a la comunidad con la sencillez y esta parte muy humilde, ¿no? Lo más que se pueda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego la comunidad pues no nos va a aceptar, ¿no? No nos va a ver con esa empatía, no nos va a dar ni información, o sea, va a ser, digamos, que un caos. Entonces, la observación participante nos va a llevar a esto, ¿no? A ahora sí ser parte de la comunidad, ¿sí? Y bueno, también implica incluso tener papeles dentro de la comunidad que no precisamente son las de investigador, ¿no? O un estudiante que va a hacer un proyecto, ¿sí? Muchas de las veces se toman, digamos que otros papeles para poder ingresar a los institutos, a la comunidad, a las escuelas, ¿sí? Por ejemplo, un papel que funciona muy bien es el del voluntariado, ¿sí? De decir, bueno, por ejemplo, el DIF necesita una maestra de apoyo o una cuidadora, entonces ahí nosotros pues podemos hacer este trabajo y tener el acceso, ¿no?, a las instituciones. ¿Tú cómo entraste a Ramones? Pues fue por diferentes lados. Bueno, más bien todo fue como que en esta bola de nieve. Primero, ya un investigador ya había hecho trabajo de campo ahí. Entonces... ¿Sobre ese problema que tú llevabas también? No, sobre él nada más fue de migración, ¿sí? Entonces él le dijo al, digamos, que era como el juez ahí del barrio, que yo iba para allá, pero iba a estudiar lo de la música. Entonces para ellos la música es como bueno, también porque pues yo lo mantuve así. La suerte de que no me veían como investigadora, sino como otra mamá que iba al kinder, que platicaba con las señoras. Luego decían que era profesor y me ponían otros papeles que nada que ver, pero decía, bueno, pues ellos van a pensar lo que ven, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el nombre de investigadora luego hace ruido, ¿no? Porque se imaginan, está investigando policía o cosas así, ¿no? Entonces así como que dije, es mejor que no me cataloguen así, ¿no? Sino como, es la mamá de Santiago, ¿sí? Entonces ahí el papel de mamá a mí me funcionó muy, muy bien, ¿sí? Porque iba a dejar a mi niño al kinder de la comunidad y luego le sacaba plática a las señoras y luego ya les decía, no, hombre, pues es que estoy haciendo este trabajo. No, hombre, ve con fulanita y te va a decir. Y ya iba y luego ya me mandaba así. Entonces fue, digamos que
involucrarme, pues ahí iba a jugar lotería, a pedir Halloween, Bien involucrada con la sí, comunidad. exactamente, sí, incluso ¿Cuánto duró? 4 meses. ¿Duró la investigación? El trabajo de campo fue 4 meses y fueron 2 años de pues hacer la tesis prácticamente. ¿Fue la tesis con la que te titulaste? Sí, en la De maestría. antropología social. Sí, ajá, exactamente. Sí, y y fíjense, o sea, incluso también iba una señora, luego como que ya me agarró así la confianza de que quería que le limpiara la casa. Y era una señora ya grande, entonces me decía, ándale, ven, ayúdame a limpiar la casa y te platico lo de cuando yo era migrante. Y yo, pues bueno, está bien. Entonces fue así como, pues sí, y sí, luego hicimos un vínculo muy, muy bonito la señora y yo, que ya al final cuando ya me iba a regresar, hasta me dijo que me quedara a vivir ahí y todo, pero pues no se pudo. Pero sí, o sea, era como, ahora sí que yo no me pude poner de que yo voy a limpiar una casa de una persona, o sea, no, ¿verdad? Fue como, no, pues está bien, porque incluso hasta uno, bueno, yo me ponía a pensar, cuando le limpiaba la sala, tenía muchas fotografías. Entonces yo le preguntaba, ¿y esta fotografía de cuándo es? ¿Y qué le pasó ahí? ¿O cómo lo vivió estando allá en Washington? Y le limpiaba y ella me platicaba, ¿no? Entonces Sí, fue era... una buena oportunidad. Sí, para sí, sacar sí. información, Y quedaba limpia la casa, ¿verdad? Sí, y entonces, así era, ¿no? Y también en la escuela, ¿no? No, es que ocupamos que una mamá nos ayude a organizar no sé qué. Bueno, ya iba yo y me enteraba de lo de las fiestas, las asambleas y en fin, o sea, era... Y también otra señora, es que quiero que le haga la tarea a mi hijo porque es no sé qué, bueno, está bien. Y ya iba, pero mañana la entrevisto, sí, mañana la entrevisto. Y así, entonces fue como adaptarte a cumplir otros roles que no precisamente... Y ya no te ven así como, ay, ella es la que viene a investigar, ¿no? Sino como ya eres parte, sí. Y dejas una puerta abierta, ¿no? Porque hasta la fecha, bueno, yo puedo ir y me dan asilo ahí en una de las casas o me invitan a los cumpleaños, ¿no? Entonces es una experiencia muy bonita y pues imagínense, yo llegando de todo eso era mi diario de campo enorme, ¿no? De todo lo que podía ver, lo que me habían dicho y sí, o sea, fue así como pude entrar a la comunidad. Y más en un contexto que es, bueno, era un contexto rural, donde también al verte a ti como mujer, o sea, si hubiera ido sola, por ejemplo, a lo mejor la entrada hubiera sido diferente, sí, pero ya al verme, por ejemplo, ya con mi hijo, pues fue como, pues hay una empatía, ¿no? Sobre todo con las mamás, que fueron mis primeras, como mi primer red, sí, mis aliadas, sí, justamente. Entonces, o sea, hay que utilizar y hacer, digo, no es de que hagamos cosas que no se pueden, pero sí tratar de pensar en que todo lo que hagamos en la comunidad puede servirnos para la información que vayamos a recolectar. O sea, como les digo, ya sea como voluntariado, como niñeros, o sea, hay también, bueno, yo conocí a una antropóloga que hizo trabajo de campo en albergues comunitarios y a ella la pusieron como en la guardería, ¿no? Y no le gustaban los niños, pero bueno, ella pues ahí también obtuvo mucha información, entonces es como también adaptar un papel para que te vaya permitiendo entrar, ¿no?, a la comunidad y pues obviamente hacer el trabajo, sí. Yo creo que aquí lo importante es de que es socializarse, ¿no? Con todo lo que uno está viviendo, adaptarse. Sí, integrarse a la comunidad. Sí, para exactamente. Conocer un poquito más, tanto tener confianza con ellos, o uno con ellos y ellos con uno, ¿no? Exactamente. Que sea recíproco la confianza. Sí. Sí, porque ahora también pasa lo contrario, o sea, que luego ellos dicen, pues le voy a dar la información que quiere, porque, y ha pasado también que el investigador puede llegar y te doy dinero para que me des una entrevista. Pero ¿qué quieres saber? No, pues esto y esto, ¿no? Entonces ahí la información pues ya no es tan verídica. ¿Por qué? Porque estás pagando por esa información, ¿sí? Y así tal cual, con dinero, ¿no? Lo ideal es que esto no sea así, o sea de otra manera, ¿sí? Es
tampoco es como llegar y ya voy a hacer entrevistas, no, déjenme hacerlo, sino primero platicar, integrarse a la comunidad y saber también cuándo ir y venir, o sea, porque luego te haces tan parte de la comunidad que ya se te pierde lo que estabas trabajando. ¿Por qué? Porque ya te sientes ahí como que ya lo sabes, que las dinámicas pues son las que vives tú también y pues no, ¿verdad? Entonces sí es importante también reconocer cuando las personas te están dando información por conveniencia, ¿sí? Porque ahí sí pues no está bien, o sea, es como te va a salir lo que querías porque ya pagaste, ¿no? A los informantes, ¿sí, no? Y sí, pasa seguido, o sea, es como ya la desesperación de que quiero tener la información y no tengo entrevistas, pues te pago, ¿no? Yo lo que hacía, por ejemplo, era cuando me quedaba en casas de los informantes, ya después de que yo platiqué con ellos, de que me permitieron entrevistarlos, era a la próxima vuelta decirles, ¿ocupan algo de acá de la ciudad que allá no se puede conseguir? No, pues si puede un panecito de allá de no sé qué, bueno, y les llevaba, ¿no? O sea, pero era ya al final, o sea, ya cuando no había como que de que, ay, me va a llevar pan si le doy la entrevista, no, o sea, ya fue como al final, como también agradecimiento y se les dice, no, pues este es un detallito como por dejarme quedar en su casa o por la vez que me invitó a comer o así, ¿no? También, bueno, las personas de campo son muy serviciales, sí, te hacen la comida y muy solidarios y todo, pero también esta parte de agradecimiento, pues ¿por qué no? O sea, si se puede llevar algo, apoyarlos. A veces hasta te piden de que, ay, me puede buscar o hacer un trámite allá en la ciudad porque yo no puedo. Ah, pues claro, o sea, ¿por qué no? ¿No? Es también una forma de agradecer, ¿no? Y no se rompe el vínculo, ¿sí? Entonces sí es importante también distinguir cuándo sí y cuándo no, ¿no? O en qué momento, ¿sí? Bueno, sí, pues creo que esto ya más o menos... bueno, esto de encontrar un papel aceptable para el grupo, ¿sí? También incluso ha habido, bueno, sé de antropólogos que se involucran en pandillas y sí, no sé qué les pedirán en las pandillas para involucrarse, ¿verdad? Y no sé si lo hicieron, pero pues sí, a veces también hay uno que decir, ¿no? Que cuándo sí, cuándo sí, cuándo no. Sí, creo que esto, por ejemplo, lo vamos a ver más en la última sesión, porque también el entrar a la comunidad ahorita, en este contexto de que estamos viviendo de mucha violencia, pues no, tampoco es fácil, ¿sí? Aunque sea, yo creo que cualquier tema, independientemente si tenga que ver con la violencia o no, el que entres a una comunidad y que entables una conversación con una persona ya es algo ahorita muy complicado de hacer, ¿sí? Y eso sí, yo creo merece o sea, hablarlo específicamente porque pues también como investigadores primero tenemos que ver por nuestra seguridad, ¿no? Entonces, ustedes también que me imagino que, bueno, van a comunidades muy vulnerables o en escuelas que están en contextos también pues peligrosos, primero tienen que ver por ustedes, a veces se puede hacer el trabajo, a veces no se puede hacer, ¿sí? Y aceptar que no se puede hacer, ¿sí? Porque, bueno, para empezar, pues estamos en un estado que es característico de violencia por el narcotráfico, entonces, pues ahorita hacer trabajo de campo es todo un reto, ¿no? Y vamos a ver qué técnicas ahora se están implementando para hacer investigación en estos contextos, ¿sí? O sea, esto, por ejemplo, sería lo ideal, ¿sí? Y estar en la comunidad y vivir ahí, todo, pero si el campo te arroja y te dice, ¿sabes que estás en peligro? Pues vamos, ¿no? O sea, no se puede estar ahí a menos de que ames tu trabajo y digas, pues a lo que voy y si llego o no llego, pues ya, pero pues no, ¿verdad? No creo que a alguno le importe más un trabajo de investigación que su vida, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿ok?
Y bueno, estos son los medios auxiliares para la observación. Bueno, primero, como ya les dije, es ir a observar, pero sabiendo qué es lo que voy a observar, ¿sí? O sea, cuál es mi problema de investigación, el objetivo de investigación, ¿sí? Bueno, esto, un documento fundamental y muy básico, muy técnico, que es pues un cuaderno para ir anotando, haciendo notas del campo, ¿sí? Que luego ya les digo, ya lo pasan de forma digital, su diario de campo, ¿ok? Los registros de diario con puntos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una descripción, podemos incluir ahí, bueno, este apartado, ¿dónde me va a servir? ¿En qué concepto voy a utilizar para poder explicarlo o justificarlo? ¿Sí? Bueno, esto que ya dijimos, realizar el registro el mismo día, en el momento. O ya no se acuerdan, a menos de que tengan memoria fotográfica, pues ahí sí, ¿no? Pero sí es importante hacerlo el mismo día. Registrar y separar las interpretaciones del investigador, ¿sí? O sea, una cosa es lo que vemos y una cosa es también lo que interpretamos como investigadores, ¿sí? Bueno, el análisis de las notas, abandonar el campo cuando se requiera, ¿sí? No podemos también hacer trabajo de campo tanto tiempo porque no nos va a dar tiempo para vaciar la información, ¿sí? Entonces es como ir y venir, ¿no? O sea, también a partir de la lectura de nuestros diarios de campo nos vamos a saber qué hacer en la próxima visita, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí observé esto, pero no pude observarlo, digamos, que a detalle, ¿no? Entonces, en la próxima visita voy a trabajar específicamente con esto, ¿sí? Y bueno, pueden hacer también en los diarios esquemas, mapas, dibujos, fotografías, grabaciones, ¿sí? También aquí, puede existir tanto el diario de campo de trabajo como un diario de campo personal, ¿sí? Es decir, bueno, esto se usa mucho en la antropología, donde como investigador registramos también nuestras vivencias y emociones al estar en el campo, ¿sí? O sea, podemos escribir incluso cómo nos sentimos cuando fuimos a la comunidad, si fue algo complicado, si te cuestionaron a ti como persona, si te sentiste agredido, no sé. Toda esa información también es muy valiosa a la hora de hacer el análisis. Entonces, por eso es importante, o lo ideal sería hacer 2 diarios, ¿no? Tanto el personal, sí, o sea, como un diario así personal de adolescente, ¿no? Pero de investigador, y el diario de campo del trabajo, ¿no? En sí. Sí. Y bueno, ahí por ejemplo es un fragmento de un diario de campo que yo tengo, de allá de Ramones, que es así, o sea, lo escribo de primera persona, así tal cual, ¿no? Como lo viví, ¿no? Describía cómo eran los días, lo que yo sentía, o sea, el primer día fue muy complicado, ¿sí? Fue así como muchas emociones, sobre todo pues de nostalgia, tristeza, y eso me permitió luego, al leer eso me permitió después entender también la parte emocional de los migrantes que se iban y dejaban su comunidad de origen, ¿no? Porque de cierta manera pues fue lo que yo también hice, ¿no? O sea, dejar mi casa para irme a trabajar a otro lugar, ¿no? Entonces fue como también entablar una relación o una semejanza con lo que estaba estudiando, ¿sí? Entonces, y vivirlo, ¿no? O sea, qué mejor que vivirlo tú, de decir, bueno, yo también siento la tristeza de esos migrantes porque también estoy fuera de mi casa, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, esto es un diario personal, pero que me sirvió en el análisis, ¿no? Ya de la tesis, ¿sí? Y bueno, ok. Bueno, esto también de incorporar las emociones en la etnografía, ¿sí? Para también, digamos que, pues ya como lo digo, ¿no? Entender al otro, y también, bueno, nos sirve para, ahora sí que desahogarnos, ¿no? O sea, todo eso que vivimos como investigadores, que igual, pues no es lo mismo contarlo que escribirlo, ¿no? Entonces, y qué mejor que eso que vayas a escribir te vaya a servir para tu trabajo, ¿no? O sea, es como matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? O sea, desahogarte
pero también incluirlo en el análisis, ¿no? Y bueno, ya, ok, bueno. Pues no sé si haya dudas hasta ahorita. La próxima semana ya vamos a ver lo de la entrevista, los tipos de entrevista, como también prácticamente estos detalles, ¿no? Cómo llegar con los informantes, qué preguntas hacerles, los grupos focales, etcétera. Y bueno, por ahorita vimos esto del diario de campo y la observación, incluso también, bueno, cómo entrar un poco a la comunidad. Entonces no sé si haya dudas, comentarios, reflexiones acerca de lo que ya saben. La próxima semana es asueto. Ah, ok. Entonces Okay. programamos para el 25, ¿verdad? Sí, porque pues va a estar cerrada aquí la Ah, ok, universidad, sí. pero igual continuamos el siguiente lunes. Está programado de 5:30 a 7 el taller. Les pedimos que llegaran hoy a las 5, pues para que vieran lo que hacen de distancia.